El título que he elegido para este vídeo no es para nada exagerado. Así calificaron al Papa Francisco recientemente, de hereje. ¿De qué se trata? ¿Por qué lo calificaron como tal? Lo veremos a continuación. El contexto es el siguiente. El Papa Francisco visitó en los últimos días un país sudamericano, Colombia. Ahí visitó varias ciudades. El 8 de septiembre estaba en Villavicencio y ahí celebró una Santa Misa. Recordemos que el 8 de septiembre es la fiesta de la Natividad de la Virgen María. En esa Santa Misa el evangelio que se leyó fue Mateo 1 del 16 al 23. ¿Qué habla ese evangelio? Habla o narra toda la genealogía de Jesús, es decir, todos los antepasados. Pues bien, en ese contexto, en Colombia, en la fiesta de la Natividad de la Virgen María, en ese evangelio de la genealogía de Jesús, el Papa Francisco pronunció las siguientes palabras. Esta larga lista nos dice que somos parte pequeña de una extensa historia. La mención de las mujeres, dice el Papa, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan historias de postergación y sometimiento. Ese párrafo fue el que causó escándalo y sobre todo esta frase, por las venas de Jesús corre sangre pagana. ¿Cómo hay que entender esa frase? ¿Se trata de una herejía? Veremos que no. Soy el Padre Sam, sacerdote católico de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, en Honduras. Estoy, gracias a Dios, en comunión con la Santa Madre Iglesia, con el Papa Francisco, y quiero pues aclarar esta frase que para muchos despertó polémica. ¿Cómo entender esta frase del Papa Francisco? Por las venas de Jesús corre sangre pagana. Lo primero que tenemos que aclarar es el sentido del término pagano. Para muchos el término pagano es sinónimo de mundano o de pecador, impuro. Pero si nos apegamos al sentido bíblico, al sentido literal, la palabra pagano viene del latín. Pagus significa campo. Es decir, pagano es un habitante del campo. Y en concreto, cuando en la Biblia se menciona pagano, se refiere a aquellas personas que vivían fuera o que no pertenecían, mejor dicho, al pueblo de Israel. Aquellos que estaban fuera del pueblo de Israel, esos eran considerados paganos, porque Dios había elegido a Israel como su pueblo, predicar a Israel, y por lo tanto los que estaban fuera del pueblo de Israel eran considerados paganos. Ese es el sentido bíblico de la palabra pagano, el que no pertenecía al pueblo de Israel. De hecho, en muchos textos neotestamentarios, ustedes pueden encontrar al apóstol Pablo, que se cataloga, se identifica como el apóstol de los paganos. Dicho de esta manera, aclarado esto, incluso nosotros, hispanoamericanos, pudiéramos ser considerados paganos sin ningún desprecio, porque el término pagano, repito, se refiere a aquel que no pertenece al pueblo de Israel. Nosotros seríamos paganos, porque no pertenecemos al pueblo de Israel, al menos no por la línea sanguínea. Aclarado esto, entonces, analicemos esta frase que el Papa Francisco pronunció. Ya hemos visto el contexto. Colombia, fiesta de la Natividad, Evangelio de San Mateo, genealogía de Jesús. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. Son dos evangelistas los que nos traen la genealogía de Jesús, es decir, la lista de los nombres de los personajes que antecedieron a Jesús. Lucas y Mateo nos narran estas genealogías. Las dos son distintas. El caso que estamos analizando se refiere a la genealogía de Mateo. Ambas genealogías sobresalen o resaltan distintos personajes como Abraham,
Isaac, Jacob, el rey David, etc. Pero se mencionan muchísimos otros nombres. En la genealogía de Mateo, el evangelio en cuestión que se leyó en esa Santa Misa que celebró el Papa Francisco, se mencionan en esa genealogía dos mujeres que son las que causan polémica. Dos mujeres paganas. Ya hemos aclarado el término pagano. Es decir, dos mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. Se mencionan en esa genealogía dos mujeres paganas. Entendamos bien de quiénes se trata para entender el contexto de la frase del Papa Francisco. La primera mujer es Rahab. ¿Quién es esta mujer? Lo podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 2. Esta mujer, Rahab, era una prostituta que vivía en Jericó. Y resulta que el contexto es el siguiente. Moisés no logra entrar a la tierra prometida, después es Josué el que entra en la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Josué envía a un grupo de personas para que vayan a explorar la tierra prometida. Los envía para que vayan a ver quiénes habitan ahí, cuáles son sus costumbres, etc. Pues estos emisarios de Josué, cuando van a la tierra prometida de incógnitos, son hospedados por una mujer que se llama Rahab. Rahab era una prostituta y ella hospeda a estos enviados por Josué. A cambio de esa obra de caridad de hospedar a estos enviados de Josué, a esta mujer, Rahab y su familia, cuando es invadida la tierra prometida, se le perdona la vida a ella y a su familia. Y por eso Rahab, siendo pagana, entra a formar parte de la genealogía de Jesús. Por eso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 5, se menciona a esta mujer, Rahab. Dice literalmente así: Salmón engendró de Rahab a Booz. Es decir, una mujer pagana que por esta obra de caridad que hizo, de hospedar a estos enviados de Josué, entra a formar parte de la genealogía de Jesús. Una prostituta, una mujer pagana. Esa es la primera mujer, el primer personaje. La segunda mujer es otra mucho más conocida, se llama Ruth. De hecho, el Antiguo Testamento tiene un libro con su nombre, se llama Ruth, ustedes lo pueden encontrar. ¿Quién era Ruth? Ruth era una mujer habitante de Moab. Moab era una tierra que estaba ubicada al oriente de la tierra prometida. Por eso se habla de Ruth como una mujer moabita, es decir, habitante de Moab. Pues resulta que Ruth, viviendo en Moab, se casa con un israelita y viven en Moab, pero casada con un israelita. Al enviudar, cuando muere su esposo, Ruth no se queda en Moab, sino que se va con su suegra Noemí a Israel. Y ahí en Israel, como decía la ley del levirato, es decir, cuando moría el esposo, la mujer podía casarse con un hermano o con un pariente de él. Pues para cumplir esta ley del levirato, Ruth se casa con un israelita. Se casó con Booz, que era pariente de su esposo. Y de esta unión entre Ruth y Booz nace Obed. ¿Quién era Obed? Era el abuelo del rey David. Segunda mujer entonces que siendo pagana entra a formar parte de la genealogía de Jesús. Entra a formar parte de este linaje davídico, que como muy bien sabemos a través de los profetas, de este linaje de David era de donde debía venir el Mesías. Entendiendo estas dos mujeres, ahí ya podemos entender por dónde va el sentido de la frase del Papa Francisco. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. No en el sentido de que sea un pecador, no en el sentido de que sea impuro, sino que en los antepasados de Jesús hay historias como las que hemos mencionado. La historia de Rahab y la historia de Ruth.
mujeres que eran paganas, pero que entran a formar parte de los antepasados de Jesús, que entran a esta genealogía de Jesús. Cualquiera en este punto pudiera rebatirme y decirme, pero padre, ¿por qué el Papa dijo que por las venas de Jesús corre sangre pagana? Es cierto, estas mujeres se introducen en la genealogía de Jesús por la línea de David. Pero cualquiera puede decir, la línea de David me lleva hasta José. Pero José no compartió de su sangre a Jesús. No hubo concurso humano. Entonces, es cierto esto de la genealogía, Rahab y Ruth. Pero José, ¿cómo le transmitió esa genealogía? En ese sentido, la frase del Papa Francisco estaría un poco controversial. Porque ahí está la pregunta. ¿Y María de dónde viene? ¿Cuál es la genealogía de María? José solo fue el padre putativo de Jesús, es decir, el padre adoptivo, pero no el padre carnal. El credo lo dice muy claramente. Jesús se encarnó de la Virgen María, tomó carne de la Virgen María, pero por obra del Espíritu Santo, no por el concurso de un hombre. Es decir, José no le transmite su carne a Jesús, no le transmite su sangre. Por lo tanto, todo esto que hemos dicho de la genealogía de Jesús no afectaría entonces a Jesús en su sangre. Y la frase del Papa Francisco estaría todavía más polémica. Aquí es donde nos tenemos que hacer esta otra pregunta. ¿Cuál es el linaje de María? ¿Cuál es la genealogía de María? Poco se dice de ella, pero hay algunos datos que nos ayudan a deducirlo de dónde ella viene. En el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versículo 5, se habla de que María va a visitar a Isabel. Y se dice que Isabel es su pariente. Primer dato, Isabel es pariente de María. Y ahí en ese versículo 5 se dice que Isabel es descendiente de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés. Por lo tanto, por la línea de Isabel, podemos concluir que María desciende del linaje de Aarón. Primera conclusión. Luego, hay otro detalle muy curioso que menciona Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice literalmente así: Jesucristo es del linaje de David según la carne. Y la palabra griega que ahí se utiliza es sarx, que significa carne propiamente. Dice, Jesucristo es del linaje de David según la carne. Pero José no le transmitió la carne, no le transmitió la sangre. ¿Por qué se dice esto? Que Jesucristo es del linaje de David según la carne. ¿Será que también María viene del linaje de David? María siempre ha sido considerada como el ramo del tronco de Jesé, padre de David. Como se dice en Isaías 11 del 1 al 10, María es aquella de la que se profetizó que dará la flor mesiánica. En ese sentido, pudiéramos concluir, y la Escritura con la tradición así lo sostiene, María viene de dos linajes. Por parte de su padre, Joaquín, viene del linaje de David. Y por parte de su madre, Ana, viene del linaje de Aarón. Es decir, en María convergen dos linajes: el linaje real del rey David y el linaje sacerdotal de Aarón. Dicho esto, entonces, ni por el lado de José ni por el lado de María, la frase del Papa Francisco sería catalogada herética, porque vemos que ambos personajes, José y María, comparten esta genealogía que Mateo nos ha narrado. Y ahí es donde entendemos la frase del Papa Francisco: por las venas de Jesús corre sangre pagana, no en el sentido de que sea impuro o pecador. Tampoco es una herejía contra la Inmaculada Concepción, sino más bien hace referencia a esos antepasados de Jesús que eran paganos, pero que fueron incorporados a esta genealogía, fueron incorporados al pueblo de Israel.
no es un insulto a Jesús ni a la Virgen María, no es catalogar a Jesús de pecador o de impuro, sino más bien nos habla o nos deja entrever ese corazón de Dios que rescata personas que no pertenecen a un pueblo y que los hace partícipes de esta historia maravillosa de salvación. Nunca olvidemos, pues, a la luz de esto que hemos dicho, que para entender una frase hay que entender el contexto primero, en el cual se dice. Esta frase del Papa Francisco, que por las venas de Jesús corre sangre pagana, es dicha en el contexto de la genealogía de Mateo. Y entendiendo los personajes que ahí se entrelazan, es donde podemos descubrir el sentido de las palabras del Papa Francisco. Porque tanto de parte de José viene este linaje de David, tanto como por parte de María viene este linaje de David y de Aarón, como hemos visto anteriormente. Para que profundicemos un poco más, en los comentarios dejaré un artículo ampliando un poco más esta genealogía de María, que nos va a ayudar a profundizar más sobre su origen, sobre sus antepasados. Que tengan un feliz día. Soy el Padre Sam. Que el Señor les bendiga.